Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, Pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Bueno, y seguimos compartiendo la tarde en casa analizando esta realidad de Venezuela. Hay novedades que ya vamos a ampliar. Hay una publicación que hace El País de Madrid, pero antes les contamos que Cremas Tortulán arrancan el día junto a vos. Estamos listas para lo que va a venir. Nuestro tiempo es importante. Hacemos lo que nos gusta y un poco más. Siempre te llevé en la piel y hoy también. Tortulán, como a nosotras nos gusta hacer. Cremas Tortulán, distribuidor exclusivo Eduardo Chiape. Bueno, todos los medios del mundo están dando la noticia que la justicia venezolana ordenó la detención de Leopoldo López, el dirigente del partido Voluntad Popular, que fue liberado hace 48 horas, que es el líder del partido de Juan Guaidó, y que estaba en calidad de huésped en la Embajada de España en Caracas. Así estamos viendo la publicación del País de Madrid. Ahí está, perfecto. Por lo cual, obviamente, esto puede derivar en un conflicto diplomático porque la Embajada de España tiene, se me fue la palabra. Arraigo. Sí, claro, no puede entrar la fuerza pública. No, es territorio. Inmunidad, gracias Carolina. Inmunidad. Territorio español. Claro, es jurisdicción española. Española, claro. Hay que ver qué pasa con Guaidó ahora. Sí. Porque empiezan por Leopoldo López y perfectamente pueden seguir por Guaidó. Sí. A quien recordemos, le quitaron los fueros en una decisión bastante difícil de entender. Porque los fueros son del Parlamento. Los fueros son de un Parlamento al cual el gobierno no reconoce, por lo tanto, en principio, si seguimos la concatenación de eventos, ya no tendría fueros, porque como no reconoce, directamente no tendría esos fueros. Recordemos que ahí fue que se produce el último gran quiebre y por eso, simplemente por eso podemos hablar de una dictadura en Venezuela. En el año 2017, por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, se le quita al Parlamento la potestad de legislar y esa potestad va hacia lo que sería la justicia. No hay separación de poderes, hay una manipulación absoluta de lo que es la legislación, es la definición más pura y dura de una dictadura. Sí, una tiranía. Ahora, una tiranía. Claro. Viendo los anuncios de Maduro de hoy, que prácticamente va a ir con todo contra Guaidó y los que se están manifestando y se va a reprimir, los anuncios de Guaidó, este grupo de contacto internacional que aparentemente va a viajar a las próximas horas, se va a reunir el lunes, según dijo Bergamino, hoy en un móvil que hicimos más temprano aquí en Canal 10. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué puede hacer el grupo de contacto? Sí. ¿Qué se puede hacer a nivel internacional? Quedó pendiente lo de la invasión, pero vamos con lo del grupo de contacto. No, lo podemos meter en la misma respuesta. El grupo de contacto, recordemos a los televidentes que existen básicamente dos entidades o dos foros. Está el Grupo de Lima, que reconoce a Guaidó, del cual Uruguay no forma parte, y está el Grupo de Contacto, que lo que intenta es una facilitación del diálogo en Venezuela. Los países que integran el Grupo de Contacto entienden que la salida tiene que ser negociada, tiene que ir por la vía del diálogo. Esa es en parte la postura que ha sostenido Uruguay. La verdad es que los cuatro intentos de diálogo que ha habido hasta ahora han fracasado. La perspectiva de un diálogo en este momento, con las imágenes que hemos visto en los últimos días, es bastante difícil de pensar, Ahora, de creer, de un imaginar. dato no menor, perdón que te interrumpa, pero que lo dijo hoy Bergamino también, es que a esta hora se estarían reuniendo con Guaidó si no se hubiera dado la situación que se generó en las últimas horas. Bueno, en realidad hay otra parte de lo que dijo Bergamino que es bien importante. Nadie les garantiza su seguridad a vicecancilleres, nada. No, pero por eso mismo. Pero el hecho político que genera Guaidó en las últimas horas, liberando a Leopoldo López, por otro lado, generando esas movilizaciones masivas, incentivando que la gente salga a las calles. De alguna manera, la reunión con el grupo de contacto y generar ese diálogo no estaba en sus planes. O por lo menos así se interpreta un poco por parte de la Cancillería uruguaya. Imagino que los planes de la oposición venezolana irán evolucionando al segundo y al minuto en función de lo que va aconteciendo. Es una situación dinámica, ¿no? A mí me ha tocado estar en situaciones de crisis en las calles y demás,
y nunca sabés qué puedes esperar exactamente, ¿no? Claro. Te toca en Venezuela... Esa es una de las características de las crisis, que no sabés cómo va a te toca en Haití, te toca en Brasil, te toca... Bueno, en fin, yo cuento algunas de las que me han tocado a mí como periodista. Entonces van reaccionando o planificando en la cortita, a pesar que pueden tener una estrategia de largo plazo, que hoy por hoy parece ser la de intentar evidenciar fisuras en el gobierno que les permitan de alguna manera provocar un símbolo. Claro, fisuras, lo que se han observado han sido microfisuras. Por ejemplo, los militares que apoyaron, que fueron a liberar a Leopoldo López. Pero Estados Unidos, Gerardo, Estados Unidos en particular está tratando de mostrar que hay macrofisuras. Bueno, claro, porque Estados Unidos, de acuerdo, pero hasta ahora es guerra de información, porque lo que vemos es por eso, a las Fuerzas Armadas, a los mandos por lo menos, alineados detrás del régimen, detrás de Maduro. En este momento, la clave, el sostén de Maduro son los militares, como suele ocurrir en cualquier dictadura cívico-militar. Eso no es ninguna novedad. Es más, los uruguayos lo conocemos de primera mano. Entonces, desde el momento en el que los militares son quienes tienen la fuerza y tienen las armas, es muy difícil pensar que Maduro pueda caer, a menos que los militares venezolanos lo quieran. Hablamos de la posibilidad de una intervención de Estados Unidos. ¿Por qué yo te decía que es algo bastante difícil de pensar? Si nosotros hacemos una revisión histórica breve, ¿cuándo es que Estados Unidos interviene, según su propio lenguaje, o invade o se mete militarmente en un país? Cuando logra demostrarle al pueblo norteamericano, que sea cierto es otra cosa, pero logra demostrarle al pueblo norteamericano que existe algún tipo de amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Hoy Venezuela no representa ninguna amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo tanto es bastante difícil hacer pasar ese mensaje de que una intervención en Venezuela tendría sentido. Por otro lado, Trump ya no es mayoría en el legislativo y hay un montón de decisiones vinculadas a una intervención que pasan por el legislativo. No es seguro que tenga el apoyo, por más que el run en Estados Unidos, incluso el que me llega a mí estando acá, es que algún apoyo en el campo demócrata tendría. Pero tercero, Trump es un hombre que ha dado pasos para retirar... han sido, hasta Bush por lo menos, han sido los demócratas los que han llevado a Estados Unidos a la guerra, mucho más que los republicanos, hasta Bush, hasta la guerra del Golfo. Hay un tercer elemento, y es que durante la administración de Trump se ha visto un retroceso en la presencia militar de Estados Unidos en el mundo. Trump no es amigo de gastar recursos, logística y dinero en meterse en otros países. La derecha más radical de Estados Unidos es aislacionista. Es aislacionista, es proteccionista. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema en el que se metió Estados Unidos? Para tratar de generar esas fisuras en el gobierno venezolano, que parece ser, repito, parece ser la estrategia, dieron a entender como que están dialogando con personajes importantes del entorno cercano a Maduro que estaban dispuestos a darle la espalda. Pero además manejan lo que tú decías, la opción militar que sigue estando sobre la mesa. ¿Hasta cuándo esa amenaza no cumplida va a ser eficiente para lo principal que tiene en este momento, que es proteger a Guaidó? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Esto es una opinión personal. La jugada de Estados Unidos, es decir, estábamos negociando con Padrino, con este y con el otro, a mí me parece una jugada de inteligencia extremadamente vulgar, porque si vos de verdad estabas negociando y percibís que hay fisuras y que podés incidir, no vas a escrachar a tus potenciales aliados a través de los medios de comunicación. A menos que tengas una razón para escracharlos. Bueno, Por ejemplo, ¿cuál sería en este caso? Tener mejores aliados. Estamos en el terreno de la hipótesis. Claro. Mostrar que, distraer y mostrar que estás con unos cuando estás con otros. Bueno, la verdad que el alzamiento armado de ayer claramente fracasó y claramente la capacidad de Maduro y su séquito de mantener cohesión en las Fuerzas Armadas, por las razones que sean, económicas, de poder, es claramente importante. Porque pensemos esto, hay millones de venezolanos en las calles que están ahí no por casualidad, no porque les guste pararse delante de las tanquetas. Están ahí porque están pasando una situación de miseria y de hambre y de opresión que viene mucho antes del hambre y la miseria que están pasando. Y esa situación los saca a la calle, más allá de que se quiera hablar o se tenga afinidad con el discurso de la oposición. Existe en este momento, objetivamente, porque no lo decimos los periodistas, aunque lo mostramos los periodistas,
no lo decimos los periodistas ni los analistas, lo dicen organismos internacionales que no se han alineado ni con uno ni con otro. Existe una situación de crisis social en Venezuela como nunca antes existió, que está permeando el resto de América Latina. Sí, claro. La inmigración venezolana, 4 millones de personas, 10% de la población, un poco más de 10% de la población venezolana, está llegando hacia todos lados. ¿Por qué? Es gente que está desesperada, porque no pueden vivir, se mueren en los hospitales. No es que lo digamos repitiendo un discurso, repitiendo un speech. Hay imágenes de medios neutrales en el mundo que han mostrado la catástrofe que son los hospitales en Venezuela. Entonces, que esa gente esté en la calle tiene una justificación, una explicación totalmente, humanamente comprensible. Es absolutamente imposible no empatizar con, por lo menos, la protesta. Los métodos es otra cosa, pero con la protesta, porque la protesta es inherente a la democracia. Pero vos liderás una resistencia, un gobierno opresor y tal, que se sustenta en las Fuerzas Armadas. Y entonces lográs liberar a un líder político, un preso político, y resulta que los que te apoyaban eran 15 gendarmes. Sí. Y ya convocás a la sublevación de las Fuerzas Armadas y aparecen todos los mandos atrás del presidente ratificando por enésima vez su apoyo. Sí. Yo sé que Maduro está debilitado y esto no lo pone... Pero lo de ayer fue un gran fracaso. Fue un éxito para el gobierno, fue un gran fracaso para la oposición. Es lo que te estoy... Claro, es lo que te decía. Un gran fracaso, sin duda. Apostaron a ese contagio, a un contagio de que hubiera altos mandos o por lo menos mandos medios que se sumaran, no pasó. Fue un fracaso. El alzamiento militar ayer fue un fracaso que potencialmente puede debilitar Ahora, también, la posición visto en sentido inverso, el que tiene el poder, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las milicias paramilitares, no puede controlar ni liquidar a un parlamentario que fue proclamado por el Parlamento como presidente interino, que sigue moviéndose, no digo con... Sigue moviéndose, vamos a ver cuáles son los próximos pasos de Guaidó. Yo, de todas maneras, a veces uno se queda demasiado en el análisis político y en la hipótesis y en pensar qué es lo que puede venir, qué es lo que puede pasar. Yo la verdad que en este momento lo que le diría a los televidentes es, los que tienen acceso a Twitter, vayan a un informe que sacó hoy Radio Caracol de Colombia, donde muestra el papel de los niños en las marchas, en las manifestaciones. Cómo mientras los grandes corren, los niños se quedan porque no saben exactamente lo que está pasando. De los 4 muertos que hubo en esta serie de protestas, 2 eran adolescentes. Es decir, la cosa, si ya era embromada, está tomando un cariz todavía peor. Porque ahora ya la situación se ha agravado a tal punto que incluso hay niños en las protestas. Yo los invito a leer ese informe de Radio Caracol porque es, si se quiere, muy explícito a la hora de permitirnos entender hasta qué punto lo que está pasando en Venezuela merece que todos los países de la región nos involucremos. Y esto no es llamar a la injerencia. Involucrarse quiere decir trabajar para que exista una salida, cualquiera sea mientras sea pacífica. Estamos involucrados por distintas vías. Cualquiera sea mientras sea pacífica. No, por supuesto. Estamos involucrados nosotros que recibimos inmigrantes, más allá que la posición moderada del gobierno uruguayo, neutral, y está involucrado Cuba, Rusia, China, Estados Unidos, Colombia, Brasil, a su manera y a su escala, México a la suya. Esto ya no es un tema que resolverán... Lamentablemente... digamos que puede empeorar todo, desde luego, pero... Lamentablemente, y esto no es análisis, es opinión, lo que no se produce de parte de Uruguay es una condena explícita a la represión, que es terrible, porque se puede abogar por el diálogo, pero también para que haya un diálogo tiene que haber 2 partes. Si tú no condenás la represión, te estás granjeando la antipatía de una de las partes. Entonces difícilmente te conviertas en un moderador legítimo. Eso es algo que, claro, que es contrario a lo que podría, a la lógica del gobierno uruguayo que dice... Se han condenado los hechos en sí, pero no, o sea, culpando a uno o a otro. No explícitamente, no explícitamente. El último comunicado decía, hablaba de una condena, no sé si condena era la palabra, pero sí, no compartía los hechos de las últimas horas. Yo creo que la postura del gobierno uruguayo ha sido ambigua. Voy a buscarlo más ambigua aún la postura del Frente Amplio como partido político, que condenó rápidamente a través de su presidente Javier Miranda lo que consideró un golpe de Estado en Venezuela en estos días, pero no condenó como un golpe de Estado
el momento en el cual se anula el Parlamento en Venezuela, por lo menos no con la misma eficiencia condenatoria. El último comunicado del gobierno, justamente sobre ese tema, dice: el Uruguay reitera su rechazo a la violencia y el uso de la fuerza como instrumentos para dirimir conflictos y continuará desplegando todos sus esfuerzos. Bueno, ese es el párrafo que se copia en cada uno de los comunicados. Lo que yo estoy diciendo es que cuando tú tenés una represión como la que vimos el otro día, con vehículos militares que pesan toneladas pasándole por arriba a la gente, tal vez para convertirte en un moderador legítimo entre las dos partes, tenés que empatizar con la parte que está siendo agredida de manera brutal. Eso es lo que yo pretendía Por eso, establecer. que no condene a una de las partes, o defienda a una de las partes. Mauricio, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme como siempre y un gusto. Bueno, muy bien. Antes de vamos a ir a la pausa, por supuesto, vamos a hablar sobre celiaquía. ¿Sabés que hay, además de 35.000 personas celíacas en Uruguay, 40% de la población que puede tener implicancias en lo genético, potencialidad para desarrollar la celiaquía? Y un gran porcentaje que no sabe que tiene la enfermedad. Exacto. Y a veces le genera trastornos que son muy complejos a la hora de la salud, ¿no? Y que también es difícil de detectar. Bueno, vamos a ir con la presidenta de ACELU, pero antes sepa que Óptica Brioso presenta la promoción Recambio. Si se te rompió el armazón y lo querés arreglar, pasá por nuestros locales. Te lo tomamos como parte de pago y te llevas un armazón nuevo con la garantía de siempre. Consultá en nuestros 3 locales y entérate de las novedades y todas las promociones que Óptica Brioso tiene para vos. En Montevideo, San José 1260, teléfono 2902-5051 o en ópticabrioso@gmail.com y en Ciudad de Canelones 33518, teléfono 433-23-506 y Valle y Ordóñez 161, teléfono 433-39-757. Óptica Brioso, es servicio diferencial.